Esas tablas de amortización yo no las quiero hacer aquí en esta hoja de datos, no quiero que se modifique esta hoja de datos, sino que por cada crédito que yo haga nuevo me genere una hoja nueva, ¿listo? Por cada crédito nuevo me va a generar una hoja nueva. Entonces, con eso es que vamos a trabajar. La idea entonces es que cada que yo le dé clic aquí en nuevo crédito, yo ingrese toda la información, ¿sí? Y con esa información se genere una hoja nueva donde aparezca el resumen de la información y debajo de todo el resumen de la información debe aparecer el monto de la cuota y la tabla de amortización. A eso es lo que deberíamos llegar. Sí, si lo vemos aquí en ejemplo, más o menos por aquí debería estar la información, digamos, como para darle una estructura. La información que es todo lo que ustedes recogieron. La periodicidad, la tasa, el tipo de crédito, todo eso debe estar aquí en esta primera sección. Luego por acá abajo va a aparecer la cuota y luego por acá abajo, digamos, va a aparecer la tabla de amortización. ¿Listo? Más o menos esa es la estructura que tenemos que tener para lo que debe presentar esta macro. Bien, recuerden que las macros simplemente hacen que procesos repetitivos pues dejen de hacerse a mano. Entonces, las tablas de amortización son cosas que yo puedo hacer a mano, pero pues no necesito generar una tabla para cada vez que yo quiera hacerlo. ¿Listo? Te lo voy a dar a eliminar, lo voy a dar a aceptar y vamos a empezar a hacer ese nuevo código. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿cómo creamos una hoja nueva? ¿Cómo creamos una hoja nueva? Como vamos a hacer un nuevo proceso, ¿sí? Como vamos a hacer un nuevo proceso, vamos a generarlo por acá en otro módulo. Vamos a generarlo acá en el módulo 2, por ejemplo. Y ese nuevo proceso lo vamos a llamar, por ejemplo, eh, no sé, vamos a decirle que es un public sub para que después lo pueda llamar en otro lado, ¿sí? Un public sub. Y que ese public sub se va a llamar crear hoja o crear hoja de crédito, por ejemplo. Crear hoja de crédito. ¿Listo? Ese public sub va a ser crear hoja de crédito. Bien, aquí por ahora vamos a dejarlo así. Crear hoja de crédito, lo dejamos vacío, digamos esta parte entre paréntesis y lo dejamos de esa forma. Ahora hay que tener cuidado con una cosa, y es que cuando yo creo un proceso de estos, ¿sí? A veces yo necesito definirle algunas variables que quiero que ingresen a ese proceso. Que eso lo vamos a hacer ahora y esas variables se deben definir dentro de este paréntesis. Listo, aquí debemos colocar todas las variables que vayamos a necesitar. Pero por ahora dejémoslo así en blanco. ¿Listo? Por ahora lo vamos a dejar así en blanco. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Recuerden, lo primero que debería hacer este proceso nuevo es que se genere una hoja nueva, ¿sí? Que se genere una hoja nueva. Ese va a ser el primer paso de este proceso. ¿Listo? Entonces, antes de eso vamos a definir unas variables que nos van a apoyar en ese proceso. Voy a definir una variable, ¿sí? La voy a llamar WS, ¿bien? Y esa variable le voy a dar un formato de worksheet. ¿Listo? Worksheet. Bien, le voy a dar un formato de worksheet. Esto que ven aquí es algo muy habitual. En muchos lenguajes de programación, lo que uno hace normalmente es guardar porciones de código muy largas que son repetitivas en una variable auxiliar. En este caso, nuestra variable auxiliar va a ser worksheet o WS. ¿Listo? En ese WS, lo que yo voy a almacenar realmente es como la ruta de esa hoja nueva. Y como yo voy a necesitar varias veces esa ruta, entonces simplemente la voy a almacenar dentro de esa variable que es más fácil de llamar. ¿Sí? Simplemente se va a llamar WS. Bien, y adicionalmente vamos a crear otra variable que va a ser el nombre de la hoja. ¿Sí? El nombre de la hoja. ¿Listo? El nombre de la hoja. Y ese nombre de hoja, como va a ser un, pues digamos, texto, le vamos a definir como un string. Bien, lo definimos como un string.
Listo. Bien. Ahora, lo primero que debemos hacer, definir ese nombre de hoja, ¿cierto? Voy a poner por aquí un comentario y le voy a decir que voy a definir el nombre de la hoja nueva. Y cuando hagan esto tienen que tener cuidado con algo y es que ese nombre pues normalmente debería ser único para que no esté el mismo nombre repetido en cada lado, ¿cierto? Para poder identificar o darle una idea a esos créditos. Bien, entonces vamos a decir que el nombre hoja, ¿sí? Va a ser un nombre que va a estar asociado, puede ser por ejemplo a la hora en la que yo estipulé el crédito, a la hora en la que hice el cálculo, por ejemplo. Y esa hora pues va a tener todos sus datos, como hora, minutos y segundos. ¿Listo? Entonces va a tener todos sus datos. Eso simplemente recuerden para que cada uno de nuestros créditos se almacene de forma independiente en una hoja nueva con un nombre nuevo. ¿Listo? Entonces ese nombre lo vamos a generar de esta forma. Vamos a decir que la hoja nueva se va a llamar crédito. ¿Sí? Le vamos a poner un guioncito y a eso le vamos a concatenar algo. Ese algo va a ser la función format, ¿sí? Miren que la función format lo primero que me pregunta es la expresión. Bien, la expresión. En esa expresión debería ir una función que llame digamos, mi fecha actual con mi hora actual. ¿Listo? Mi fecha actual con mi hora actual. De las funciones que vimos en Excel, recuerden que la función que se llamaba ahora es aquella función que me traía la fecha con la hora. Y pues como estamos en Visual Basic, pues se llama de la misma forma, solo que en inglés. ¿Listo? Entonces la vamos a llamar como now. Le llamamos la función now y le vamos a dar un formato, que en nuestro caso va a ser horas, minutos, segundos. ¿Listo? Quiero que traiga el valor de la función ahora y solamente me almacene la parte de horas, minutos y segundos. Y se la concatene luego a la palabra crédito. Bien, eso es lo primero que va a ocurrir. Dime. Sí. Cada vez, no, pero no, eso es, digamos, en la creación, en el momento toma el valor exacto y ya, se queda con ese nombre. Sí, 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 ahí tiene sentido lo que tú dices, que de pronto cada que yo abra el Excel se cambie de nuevo. No, eso no va a ocurrir ahí. Porque recuerden que cuando abríamos el Excel en el otro caso, se calculaba porque esa función estaba en una celda, ¿sí? Pero ahora esta función la vamos a usar para darle nombre a la hoja. Y los nombres de las hojas no son, o sea, no tienen como un cálculo automático, son valores fijos. ¿Listo? Esos son variables estáticas. Bien, entonces definimos nuestro nombre de hoja. Recuerden que cada que yo haga un crédito va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Le voy a generar un nombre de hoja. Bien, ahora, ¿qué más debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es, como les decía, crear la hoja a la que le vamos a asignar ese nombre. Entonces vamos a crear la hoja nueva. Bien, vamos a crear la hoja nueva. ¿Cómo creamos una hoja nueva? Realmente el código es bastante sencillo, digamos de esta forma. Siempre el código va a ser este, va a ser this workbook, ¿sí? This workbook. Recuerden que this workbook lo que hace referencia es al libro en el que estoy trabajando, ¿cierto? Y voy a usar las funciones .sheets y .add. ¿Listo? Este codiguito lo que va a hacer es crear una hoja nueva. Bien. Creo una hoja nueva en el libro de trabajo en el que estoy ubicado. Bien. Creo una hoja nueva en el libro de trabajo en el que estoy ubicado. Ahora, si yo creo la hoja de esta manera, si yo creo la hoja de esta manera, lo que va a ocurrir es que cuando yo vaya acá al Excel y cree la hoja con este código solito, la hoja me va a aparecer delante de la hoja donde estoy parado.
Entonces, si yo siempre voy a estar ubicado en la hoja datos, cada hoja nueva me va a aparecer aquí adelante de la hoja datos. Y yo no quiero eso, yo quiero más bien que siempre que creo una hoja nueva, me la ponga de última, ¿sí? De última, me la va poniendo de última. ¿Listo? Para que la hoja de datos siga siendo la primera siempre, porque es como mi hoja maestra, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Para poder hacer eso, voy a abrir aquí un paréntesis, ¿sí? Y dentro del paréntesis voy a usar una función que se llama after. ¿Listo? After. Ese after me permite decir, mire, yo quiero que usted cree una hoja nueva, pero que me la genere después de qué, después de algo, ¿cierto? Ahí hay que definirle qué es ese algo. Entonces, para definir qué es el algo, ponemos dos puntos igual. ¿Sí? Después de quién quiere que usted que yo defina esa hoja nueva, que la cree. Después de quién. Y aquí, pues, en teoría podríamos decir, quiero que lo genere después de la última. ¿Y cómo le decimos que es la última? ¿Cómo le decimos que es la última? Para poder saber cuál es la última hoja de un libro, tengo que hacerlo de esta manera. Voy a llamar nuevamente la función thisWorkbook, porque claramente quiero trabajar con este mismo libro. Punto sheets. ¿Listo? thisWorkbook.sheets. Esta función thisWorkbook.sheets, si yo le pongo aquí un paréntesis, me va a pedir un índice. ¿Sí? ¿Cuál es el índice? Pues básicamente el número de la hoja. Si yo quiero trabajar con la hoja 1, con la hoja 2, con la hoja 3, con la hoja 4, ¿con cuál hoja quiero trabajar? En teoría, para responder nuestra pregunta, yo diría con la última, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo le digo cuál es la última? Tenemos que usar otra función, ¿sí? Voy a copiarme de nuevo. Este código es workbooks.sheets, lo voy a pegar aquí y le voy a usar una función adicional que es la función .count. ¿Bien? Esa función lo que va a hacer es contar las hojas, ¿sí? Contar las hojas. Y eso me va a servir para que siempre que yo genere una hoja nueva, esa hoja nueva me quede última. ¿Por qué? Porque estamos usando la función after, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo este código que generamos? Mire, en esta hoja que acabé de generar, o más bien, genere una hoja nueva, que es este código de aquí, genere una hoja nueva y póngala después de la última hoja que tiene el documento. ¿Listo? Póngala después de la última hoja que tiene el documento. Bien. Ahora, esto así solito puede que les genere un error, que les diga se esperaba un igual o algo así, ¿cierto? Para solucionar ese error, lo que vamos a hacer es que debemos asignar esa hoja nueva a una variable. ¿Cuál variable? Pues la variable que acabamos de crear. Entonces voy a usar la función set y le voy a decir que WS va a ser igual a esa hoja nueva que acabé de crear. ¿Listo? Entonces recuerden que WS es la hoja en la que vamos a trabajar, el worksheet. ¿Listo? La hoja de trabajo. Y esa hoja de trabajo va a ser igual a la hoja nueva que creé, que la creé de última. Bien, básicamente eso es lo que hace ese código que pusimos ahí.